Dios te bendiga una vez más, amado amigo, tú que nos ves por medio de este canal. Te invito a ver este mensaje. ¿Qué es la Navidad para ti? La gente piensa en comer, en beber, en hacer fiesta, una reunión de familia que terminan con borrachera y con golpes y con divorcio. Eso no es celebrar el nacimiento de Cristo, eso no es cristianismo. Pero en la realidad la gente conoce que hablar de Navidad es hablar del nacimiento de Cristo. Muchos, gloria a Dios, tienen opiniones diversas y algunos no saben por qué. Bueno, hacer fiesta, comer el pavo, en países que lo que se hace es comer un pavo asado, y en otros pues con un cerdo asado también. De muchas maneras el asunto es comer en los días de Navidad, pero comer en familia, y que esa comida sea una comida que atrae a todos los miembros cercanos de los padres, los hermanos, las hermanas, los nietos. Se reúne la familia, comparten. Ese es el sentir de la Navidad en el mundo entero, y la gente lo ve así. Pero a veces olvidan realmente, se ponen a comer y a beber y bailan y hacen fiesta, pero Cristo no aparece por ningún lado. Realmente la Navidad surgió hace muchos años. Algunos dicen que fue desde el tiempo de Nimrod, y hablan allí y se hacen cosas que no hay realmente la historia escrita de esas cosas. Y se habla del árbol, hay muchas historietas del árbol. Por ejemplo, aquí en el Perú se pone un árbol, pero no en Navidad, sino en cualquier o ciertas fechas que tienen. ¿Y cómo le llaman al árbol? La yunza. La yunza. Y le ponen muchos regalos, ¿no?, en el árbol, y comienzan a danzar alrededor del árbol, y cogen un hacha y le van cortando, ¿no? Y van cortando hasta que el árbol se cae, y entonces todo el mundo se tira a coger los regalos, ¿no? Ese es acá el árbol de la yunza. Eso es otro tipo de árbol, ese no es el árbol de Navidad. O sea, hay muchas cuestiones sobre el árbol, pero no el árbol de Navidad. Entonces, conocemos en algunos datos que como fábula lo cuentan, no como hecho histórico. En Alemania, antes de Cristo, unos cuantos siglos antes de Cristo, en la zona que corresponde hoy a Alemania, no me acuerdo el nombre que se le daba en ese tiempo a esa zona, a esa región de allí, era un nombre que se me va en este momento. Y bueno, en esa región que es hoy Alemania, los nativos de esta zona, ellos plantaban un árbol, lo trasladaban y hacían una actividad y mataban a los criminales en una fecha marcada para ellos, y sobre ese árbol derramaban la sangre de los criminales, que ellos le daban la pena de muerte por sus delitos cometidos, y derramaban su sangre sobre el árbol. Pero ese no es el árbol de Navidad. Si vamos a lo que es realmente historia, vamos a encontrar que Martín Lutero, aquel monje católico que leyendo la Biblia se convenció de los grandes errores de la religión tradicional y protestó, por eso viene el nombre protestante, ya por el 1519 aproximadamente. Es decir, el siglo XV, ¿no? XVI, él hace una protesta, pero dice que un día él por la noche, llegando a su casa, vio todo el reflejo de la luna sobre los árboles y vio la belleza de la naturaleza por la noche, y ideó, gloria a Dios, porque en todo ello vio la obra de Dios y recordó el nacimiento de Cristo. Y entonces él estableció un árbol que decoró y le hizo ciertos arreglos, sin ponerle virgen, sin ponerle a José ni al niño Jesús. Un árbol que representaba el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y esto comenzó a tener un éxito grande en Alemania. De pronto eso se trasladó a todo el pueblo, porque Lutero marcó una historia tremenda allí en el pueblo alemán, ya que en ese tiempo la religión tradicional, la católica, era la que predominaba, tenía todo el poder, el dominio, y él, siendo un monje católico, protestó
en su propia iglesia católica donde estaba, enclavó allí 95 tesis, Amén. 95 palabras de protesta contra el clero romano, y de ahí viene la iglesia protestante. Entonces él comienza a darle lugar a la Biblia, inclusive comenzó en un castillo que lo encerró un conde, porque lo iban a matar. Entonces lo encerró y él allí llegó a escribir el Nuevo Testamento en el idioma latín o alemán. Gloria a Dios. Y se comenzó a propagar la palabra de Dios, que no llegaba entonces al pueblo. Así comenzó a llegar. Y en el 1550 fue Juan Gutenberg el inventor de la imprenta. Él hace la primera imprenta, y el primer libro que se llevó a la imprenta fue el Nuevo Testamento, que ya Lutero había traducido. Gloria a Dios, de los originales al idioma alemán. Y ahí comienza el evangelio a extenderse en Alemania y llega a Suiza, a todas esas zonas de Europa. Llegó el evangelio a hacer un impacto tremendo. Y Martín Lutero establece el primer árbol de Navidad. ¿Qué le parece? Gloria a Dios. Hay otras personas más que colaboraron y luego se extendió a otros países, pasó a otros países, pasó a Inglaterra. En Inglaterra le dieron también una acogida tremenda al árbol de Navidad como una manifestación de memoria del nacimiento del niño Jesús. Esa es la realidad. Pero se habla de Nimrod, que hizo un árbol, y se dicen cosas que, bueno, no están registradas ni en la Biblia ni en ninguna parte. No sé de dónde han sacado esas cosas. Pero la realidad es que el árbol de Navidad habla del nacimiento de Cristo. Pero hay quienes lo ven como algo pagano. Algo pagano. Entonces, si vamos a ver en el imperio egipcio, en el imperio asirio, en el imperio babilónico, hubieron ritos y ceremonias que luego vemos que están incluidas dentro de la práctica del cristianismo, como, digamos, la Santa Cena del Señor. En las religiones paganas celebraban una cena también ellos. En Egipto comían un trozo de pastel a los que formaban parte de esa religión. Era un acto similar a la cena que celebramos nosotros. Mucho después aparece Cristo y se celebra la Santa Cena, establecida con un pedacito de pan y un poquito de jugo de uva o vino de uva. Entonces eso no va a invalidar la cena del Señor, porque los paganos antes también celebraban una ceremonia similar. Entonces, en la vida cristiana hoy hay una gran división. Muchos cristianos con gran alegría compran su árbol. Yo leía sobre esto, cómo en Alemania primero hicieron esto y después cortaban árboles, lo traían los árboles, lo ponían, lo adornaban, le ponían toda una serie de adornos, y fueron, dice que, haciendo cada día más inventos, y se convirtió en un tremendo comercio, que luego lo exportaron al mundo, y hasta para Estados Unidos y Alemania mandaban árboles artificiales para adornarlo en las casas. Y ahora lo fabrican en Estados Unidos por millones, y lo fabrican en un negocio. El árbol de Navidad es un negocio ahora, pero tristemente lo relacionan con la vida cristiana. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, no olvides compartir para la salvación de más almas. Que Dios te bendiga.